Esto es Noticiero Guatevisión, emisión dominical, con nuestro director, Haroldo Sánchez. Buenas noches, qué gusto que ustedes nos den parte de su tiempo para acompañarnos en este especial dominical de hoy 22 de noviembre de 2015. Los dejo con los sonidos y las imágenes de la jornada. Podemos ver que los hospitales son los que más están padeciendo esto. Que no puede ser que no hayan medicamentos aquí. La situación es un poco complicada y todos lo sabemos, ¿verdad? Está conmigo Doris Parada con la traducción de señas para los más de 160,000 guatemaltecos con problemas auditivos. A la gente le preguntamos su opinión sobre la manera que afecta a un país la corrupción y esto nos dijeron. Afecta lo que son los hospitales, la falta de medicina. Incluso ahora los doctores están en huelga, ¿no? Por lo mismo, porque no les han pagado sus salarios y están en todo su derecho, ¿no? En otro aspecto, la educación. Bueno, la corrupción nos afecta a todos los guatemaltecos porque pagamos nuestros impuestos y todos los impuestos van a dar actos corruptos y esperamos que este gobierno sea diferente y esperamos que no suban también los impuestos. Es la educación de los jóvenes de nuestro país, ya que debido a los desfalcos y a todo lo que se vive en estos momentos, lo primero que afecta es la educación y el desarrollo de los jóvenes. En todos los ministerios, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, no hay abastecimientos. El lunes se va a hacer una caminata para pedirle al pueblo que nos ayude, ¿verdad?, para poder tener medicinas. La corrupción nos afecta a toda la población porque si no hubiera, tendríamos una mejor educación. Tantas personas enfermas que algunas han muerto por falta de atención médica. Afecta bastante la economía. Estamos viviendo una situación difícil y complicada en la cual pues yo creo y considero que se debería acabar esa situación. Hace falta en las escuelas, en los hospitales, todo eso porque no hay medicina, todo eso los afecta a los ciudadanos. Nos afecta en todos los aspectos, tanto económicos como sociales, porque si nos damos cuenta la situación en los hospitales es precaria, nos está afectando demasiado. Podemos ver que los hospitales son los que más están padeciendo esto, tanta persona que está muriendo por algo que de verdad es algo que tendríamos que tener todos los días, que es la salud. Esto en la educación también. En la salud, porque ahorita por lo menos en el hospital no hay medicina, ¿va? Y hay mucha gente que está enferma, ¿va? Por eso es que en la salud nos afecta. Afecta la educación, ¿verdad? La seguridad del país. Afecta al país en muchos ámbitos, más que todo posiblemente en lo que es la seguridad y el desarrollo del propio país, porque la corrupción limita a mucha gente que tiene las ganas de seguir adelante y les quitan esa oportunidad. Eso puedo decirle.
Fue el tema que este año despertó la ciudadanía. Para la mayoría de personas es confuso comprender la magnitud de su alcance y sus terribles consecuencias. Hoy compartimos con ustedes parte de un estudio que pone rostros a esos números y nos compromete como sociedad a no tolerar nunca más la corrupción. En Guatemala, la corrupción era un tema cotidiano del cual la mayoría hablaba, pero pocos accionaban. En abril, la actitud ciudadana cambió y se inició un movimiento anticorrupción en el cual se están dando los primeros pasos. Las repercusiones de la corrupción son difícilmente cuantificables. Algunas de ellas simplemente no pueden ser restituidas, como las vidas y los potenciales perdidos. Un ejemplo de esto son los casos de desnutrición crónica, en los que no bastará con llevar alimentos a estas personas. Jamás lograrán desarrollar su potencial intelectual o físico. En agosto de 2015, ICEF y Oxfam Guatemala presentaron el informe La corrupción, sus caminos, su impacto en la sociedad y una agenda para su eliminación. Durante 2 meses realizaron un estudio en el cual estimaron el costo social que la corrupción podría implicar en algunos casos específicos. Siendo imposible calcular la realidad de la corrupción, tomaron un 20% del presupuesto 2015 como referencia de cálculo. Identificamos 3 áreas que consideramos que son vulnerables o expuestas a la corrupción, que tienen que ver con el manejo del listado geográfico de obras, algunos rubros de adquisiciones públicas, y el uso de recursos públicos vía fideicomisos públicos. Citando parte del estudio, este muestra que el 20% de 5.891 millones de quetzales correspondientes a los rubros vulnerables a la corrupción en las adquisiciones públicas y el contrato abierto de medicamentos podrían representar los siguientes daños sociales. En materia de protección social, 5.000 becas de educación media destinadas para adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social dejarían de entregarse. También se dejarían de realizar talleres y eventos de educación no formal que podrían llegar a 50.000 adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social. Estos costos tampoco pueden cuantificar la repercusión de que la no realización de estos temas educativos podrían afectar el futuro económico de estas vidas, y tampoco se estima el costo social que puede tener en prevención de la violencia y el involucramiento de jóvenes en actos delincuenciales. 1 millón de bolsas seguras podrían dejar de ser entregados a familias que viven en pobreza y pobreza extrema o sufren de emergencia, crisis o conflictos sociales. 1.7 millones de aportes por concepto de bono seguro de educación dejarían de llegar a familias con hijos entre los 6 a 15 años. También se perderían los recursos para brindar atención integral en hogares comunitarios a 17.000 infantes entre los 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema. En educación, 22.000 estudiantes de nivel diversificado con formación para maestros podrían dejar de ser atendidos por el sistema educativo, que cerca de 1 millón de estudiantes del nivel preprimario no reciban la dotación de cuadernos de trabajo para el año escolar. En salud y nutrición, más de 500.000 mujeres dejarían de recibir atención prenatal oportuna. Más de 300.000 mujeres quedarían sin atención de parto por personal calificado. Unos 20.000 menores de 5 años dejarían de recibir el control de salud correspondiente a su edad y por lo tanto el diagnóstico y tratamiento por la desnutrición aguda, lo cual los convierte en potenciales desnutridos crónicos. 1.2 millones de menores de 5 años se quedarían sin suplementos de micronutrientes. Más de 700.000 niños entre los 6 y 24 meses no recibirían los recursos de alimentación complementaria, como Vita Cereal. 700.000 infantes mayores de 2 años pero menores de 5 dejarían de recibir tratamientos para desparasitación, siendo la diarrea una causa frecuente de muerte infantil que es fácilmente prevenible. 7.9 millones de personas dejarían de ser beneficiadas con acciones de prevención, control y vigilancia de la malaria y del dengue. Para que el combate a la corrupción pase de ser una demanda a una realidad, hace falta una serie de pasos importantes, y uno fundamental es la reforma y creación de leyes que protejan a quienes denuncian temas de corrupción. El Congreso de la República creó hace poco la Ley de Contrataciones que toma medidas de prevención y de castigo. Sin embargo, reconoce que en el tema legal hace falta aún mucho. Creo que Contraloría ha sido demasiado débil en sus investigaciones, reformas al Ministerio Público para que haya la carrera del fiscal,
que exista la carrera del fiscal, pero que también haya unidades de protección a testigos que quieren denunciar actos de corrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción pide que se cree una ley de protección a testigos que denuncian actos de corrupción. Y Guatemala es uno de los países que no ha creado esa ley. Para que avancen estas propuestas de ley y se creen las que faltan, es necesaria la participación conjunta de todo el Congreso de la República, que responda a los intereses reales del pueblo que los eligió. Usaques Pueblo, junto con el director del Hospital Roosevelt, han convocado a una movilización para mañana en el Centro Universitario Metropolitano. Los organizadores invitan a todos los estudiantes de medicina a unirse a esta marcha, así como al pueblo de Guatemala, afirmando que los problemas en el sistema de salud afectan a todos. Se espera la asistencia de más de 5.000 personas como mecanismo de presión para que las autoridades actúen y se asigne un presupuesto acorde a las necesidades reales. Ahorita empieza este movimiento y yo estoy seguro que como se hizo en abril, así va a seguir este movimiento. No van a cejar ellos de luchar hasta que se abastezcan los hospitales, hasta que se nos deje de morir la gente en los hospitales. La semana pasada, el Ministerio de Finanzas entregó 6 millones de quetzales al Hospital Roosevelt para pagar a proveedores y abastecer el hospital. Durante estas 2-3 semanas que llevamos en asamblea permanente, el hospital ha empezado a abastecerse nuevamente. Afortunadamente los 6 millones que teníamos atrapados en finanzas, ellos se los pagaron ya a los proveedores hace una semana y con esto nos empezaron a abastecer nuevamente en el hospital. Pausa, volveremos con la falta de medicina para las personas con VIH-Sida y de las reflexiones que quedan luego de los atentados de París.